Bueno, primero que todo, buenas tardes, saludar a todos y a todas las que están en línea, digamos. Efectivamente, en este caso, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es una ERP y cómo es que puede ayudar a una pyme, digamos, ¿ya? Desde la experiencia, en definitiva, eh, como desarrollador, en definitiva, porque en mi caso, formé una empresa hace ya varios años, cercano a 10 años, y desarrollamos precisamente un ERP desde cero. Entonces, creo que conocemos, o que conozco en definitiva bastante bien cómo funciona, digamos, ¿ya? Ah, bueno, a modo de temario, básicamente tres cosas. Primero, una breve introducción acerca de, eh, digamos, aspectos generales previos a conocer un poco qué es lo que es un ERP. Posteriormente entramos de lleno directamente en qué es un ERP y finalmente en cómo nos puede ayudar un ERP en definitiva a mi organización, ¿ya? Um, Como breve introducción, en general, yo diría que siempre es súper importante conocer las fortalezas y debilidades propias, ¿ya? Eh, ya lo decía hace ya prácticamente más de 2000 años, este libro escrito por Sun Tzu, 5 años antes de Cristo, es un famoso estratega militar, digamos, que hablaba precisamente sobre el arte de la guerra. Y esto no es no tiene que ver con la contingencia mundial, digamos, en ningún caso. Básicamente lo hago con la intención de que en general las empresas deben conocerse interiormente, pero también deben conocer muy bien cómo funciona digamos, la competencia, ¿ya? Si eso lo extrapolamos, digamos, al área empresarial. Y entonces, ¿cómo es que yo me puedo conocer? ¿Cómo puedo conocerme internamente? Entonces, ahí es donde hay algunas herramientas que nos pueden ayudar. Y la pregunta que subyace a partir de esto es, bueno, ¿cómo es que toman las decisiones las empresas en general? Y la respuesta es, generalmente se hace con información, no con los datos, porque los datos en definitiva por sí solo no tienen un significado, ¿ya? Los datos tienen que ser procesados, ordenados, y a partir de ese ordenamiento se transforman en información. Y esa información debe cumplir al menos tres requisitos básicos, que es que debe ser útil, ¿verdad? No puedo tener información que no le vaya a dar ningún uso, digamos, o que no me sea útil en definitiva. Debe ser confiable, es decir, que la información que esté ahí efectivamente sea fidedigna, y por último sea oportuna, es decir, cuando yo la necesite esté en el minuto en que yo la requiero y no horas después ni semanas después, ¿ya? Y en definitiva, esta información se transforma en conocimiento, y esto es una ventaja competitiva como empresa en definitiva, que me permite evidentemente tomar buenas decisiones o decisiones informadas. Siguiendo con esta breve introducción, quise colocar esta lámina esencialmente para hacer básicamente mención acerca de qué es lo que es un sistema, porque ya vamos a hablar ahora en profundidad de qué es lo que es un ERP. Pero un sistema en líneas generales, como cualquier sistema que existe, hasta nuestro sistema circulatorio, tiene una entrada, un proceso, una salida y una retroalimentación, o un feedback, ¿verdad? Entonces, sistemas en realidad encontramos por todos lados. Sistemas de información específicamente podemos encontrar inclusive en una biblioteca. Hoy día ya la gran mayoría están a través de herramientas informáticas, pero si uno se retrotrae antiguamente a cuando uno iba a una biblioteca y encontraba un Cardex, eso también es un sistema de información. Que sea más o menos eficiente, eso es otro, es análisis distinto, pero en definitiva lo importante es saber reconocer que es un sistema de información. Es uno de los tantos tipos de sistemas en definitiva, ¿ya? Entonces, por eso he colocado aquí esta base de datos de una biblioteca, o las fichas clínicas también, que todavía trabajan muchos profesionales del área de la salud, ¿verdad? Obviamente no son lo más eficiente posible, porque si yo quisiera buscar la ficha de un paciente que vio en algún minuto un profesional hace 10 años atrás, probablemente le cueste mucho, porque a lo mejor está en la bodega X, ¿verdad? Y eso obviamente se hace un poco más compleja la situación, y ya tal vez no tengo la información en el momento oportuno.
Entonces ahí es cuando nacen, de algún modo, los sistemas de información basados en cómputo, digamos, o basados con herramientas informáticas, en definitiva. Y es uno de los principales software hoy día utilizados en las empresas de distintos tamaños, es precisamente un ERP. Un ERP, en definitiva, es un software, ¿ya? O un sistema de planificación de recursos empresariales, que en realidad ERP son las siglas de Enterprise Resource Planning, es decir, es una herramienta que se encarga de las distintas operaciones internas de una empresa, ¿ya? En esencia, este ERP es modular. Eso es un concepto súper importante y que lo vamos a ver a continuación. Es decir, cómo un sistema lo podemos ir implementando por partes, como si esto fuera un rompecabezas, o como si esto fuera cada uno de ellos una pequeña parte. Podemos empezar por lo más sencillo hasta terminar por lo más complejo, relacionado, por ejemplo, con recursos humanos, o con el área contable o tributaria, por ejemplo. Entonces, algunos de los módulos más comunes que uno puede encontrar, no necesariamente todos los ERPs tienen exactamente lo mismo, pero es básicamente lo que uno puede encontrar, digamos, en el mercado. Tenemos módulos de producción, de inventario, de servicios, recursos humanos, de planificación de requerimientos de producción, el MRP, relacionado también con las compras, el CRM, que es muy utilizado hoy día, sobre todo en las grandes empresas, que tiene que ver con la fidelización de clientes, y por supuesto todo lo que tiene que ver con venta y finanzas, ¿ya? Entonces, puedo yo tener algunas partes implementadas al principio, sin ninguna duda, y conforme voy avanzando a la implementación, puedo ir incorporando el resto de los módulos, digamos. Otro aspecto importante dentro del ERP es cuál es el nivel de información que yo puedo encontrar dentro de este ERP. A nivel operacional, si uno ve esta pirámide, podemos encontrar, por ejemplo, reportes mucho más detallados que tienen que ver, por ejemplo, en algún lugar, en algún negocio, por ejemplo, será relativo saber cuáles son los productos que están con un stock bajo y los que hay que reponer, por ejemplo, a ese nivel de detalle. Pero a nivel táctico, por ejemplo, podemos encontrar al gerente de esa o al jefe de ese local que le interesa, por ejemplo, bajar los costos y probablemente a través de esa baja de costos tal vez implique disminuir la carga de recursos humanos, por ejemplo. Entonces son decisiones de mayor nivel. Y a nivel estratégico, evidentemente son decisiones de mayor aliento y donde uno tiene que tener la suficiente información para tomar esas decisiones y tal vez implique en abrir una tienda nueva o cerrar otra, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puede ayudar este ERP o esta herramienta, este software, a mi empresa, digamos, a mi pequeña o mediana empresa? Bueno, primero que todo, mejorando la gestión y el control de los procesos de una empresa, ¿ya? Hay varios procesos de negocio que se pueden cubrir completamente por un ERP, partiendo desde la venta, por ejemplo. Evidentemente, eso va a llevar consigo a que va a facilitar la toma de decisiones. Porque como yo ya tengo un registro único, que es lo que voy a mencionar a continuación, puedo centralizar los datos en un solo lugar. Es decir, no estoy preocupado de revisar, por ejemplo, un Excel, o de revisar un papel, o un registro manual, o de revisar una base de datos X. Simplemente tengo todo registrado en un solo lugar. Eso es lo que se propone, o lo que debería tener siempre un ERP. Llegar a eso, evidentemente, va a depender también, y recojo un poco la palabra de la primera presentación, es que tiene mucho que ver con el nivel de implementación que tenga un ERP dentro de la organización. Y no basta con comprarse el ERP e implementar y tratar de implementarlo. Requiere mucho, digamos, de conocimiento, requiere mucho de que exista un líder. Y en particular, lo que nosotros hemos visto es que a través de la experiencia más bien empírica, es que en las empresas donde hay personal relacionado con las tecnologías de información, esto en general anda mucho mejor. La implementación fluye mucho más rápido y tiende a funcionar de una manera mucho más adecuada, porque uno tiene una contraparte.
Nosotros como empresa tenemos una contraparte con quien poder hablar en el mismo idioma de una manera mucho más sencilla. Entonces, sin duda que todo esto va a mejorar la capacidad operativa, pudiendo aumentar la rentabilidad, que es lo que de algún modo se busca, ¿no? Con esta transformación digital. Alguna de las ventajas, por ejemplo, es que un ERP es completamente integrable con otros software. A nosotros en particular nos ha tocado integrarnos con aplicaciones, por ejemplo, de registro de huella biométrica. No es un servicio que nosotros proveamos, pero lo provee un tercero y nosotros simplemente nos conectamos a través de servicios web y obtenemos esa data, digamos, y automáticamente con eso ya se puede registrar o se puede generar las liquidaciones de sueldo, por ejemplo, y subir esa planilla automáticamente al banco para que se generen las transferencias de manera automática. Entonces, cosas como esas son bastante útiles, digamos. Información segura y confidencial. Aquí hay un punto también que se tocó en la primera presentación, y aquí es súper importante hacer mención que sobre este concepto de seguridad informática en general. El concepto de seguridad informática en realidad no existe la seguridad al 100% en informática. No existe. Y la verdad es que llegar a eso es bastante, o tratar de pensar de que estamos completamente protegidos y nadie nos va a atacar es muy difícil de decir. Si no, pregúntenle a los bancos. Los bancos están constantemente hackeados. Hay varios bancos aquí en Chile, o fuga de datos, por ejemplo. Hay varios ejemplos de bancos chilenos donde ha sucedido eso. Y en líneas generales, más allá de que por mucho dinero que se coloque, varios millones de dólares encima o sobre la mesa, no es tan sencillo solucionarlo con dinero. Entonces, el punto es que podemos mejorar sin duda. Hay varios tips o cosas que pueden mejorar, sobre todo sobre los usuarios. Entonces, lo interesante es que los ERP proveen un ambiente que es seguro y es confidencial, pero no es del todo o 100% irrompible, ¿no? Por otro lado, los ERP se tienden a adaptar a la necesidad, y digo tienden porque va a depender de cada una de las soluciones comerciales que existan. No todos tienen esa capacidad. Yo he visto muchas veces que hay empresas que terminan adaptándose al ERP, cuando en realidad esto debería ser al revés. Es decir, el ERP de algún modo debería tener la customización suficiente para que pueda la empresa, o para que se pueda adaptar a la necesidad de esta empresa. Necesidades que por lo demás son cambiantes en el tiempo. Eso es súper importante también hacerlo notar. Otra ventaja es que se aumenta desde luego el control de la existencia y la trazabilidad, es decir, puedo saber exactamente cuánto es lo que tengo en mi bodega y puedo saber cuándo llegó ese producto, cuándo se trasladó a otra bodega, puedo saber exactamente todo lo que hay dentro o todo lo que es relacionado con con algún artículo en particular. Hay mayor control e integración con los clientes y proveedores. Bueno, desde luego yo puedo saber desde mi ERP cuánto es lo que me deben mis clientes, pero también cuánto le debo yo a mis proveedores. Y por otro lado, hay un proceso de integración que se puede llevar a cabo con los clientes y también con los proveedores. Con los proveedores es más común porque en realidad se podría poner una orden de compra de manera automática cuando yo sepa que me faltan insumos, por ejemplo. Eso es bastante más común. Otra gran ventaja tiene que ver con los costos. Ya se habló en la primera presentación acerca de la computación en la nube. Nosotros hace 7 años atrás, cuando decidimos desarrollar esta aplicación o este ERP, siempre pensamos en que tenía que ser como un software como servicio. Las siglas es SaaS, que es Software as Service, donde un proveedor ofrece este ERP o cualquier otro software, ¿ya? De hecho, Spotify o cualquier otro software que está en la nube, uno paga una suscripción mensual. Este concepto hoy día permite varias cosas. Primero, que la implementación es ostensiblemente más baja, pero ostensiblemente más baja. Es decir, no tengo que pagar licencias, no tengo que comprar servidores, no tengo que implementar una red especial ni tener un sistema de backups, por ejemplo, para hacer respaldo de energía. En fin,
hay una serie de ventajas relacionadas con eso. Por otro lado, como es un software que está en la nube, funciona 100% online, por lo tanto la información está en en cualquier parte del mundo y directamente desde mi teléfono o desde donde quiera. Y por otro lado, hay un gran avance relacionado con el diseño. Cada vez son más amigables, intuitivos, los botones uno sabe exactamente para qué sirven cada uno. Y por último, son multiplataformas, es decir, no necesito un sistema operativo en particular, ni una marca en particular. Simplemente para funcionar necesito un computador, una impresora para poder imprimir las facturas o boletas eventualmente, y una conexión a Internet. No necesito más, ¿ya? Dentro del hardware que se requiere. Ahora, no todo es color de rosa, siempre pueden haber dificultades. Yo he puesto 4 que son las que me parecen más comunes. Primero, ya lo había mencionado previamente, es que no todos los ERP poseen la versatilidad suficiente para poder adaptarse a las necesidades de la empresa. Por otro lado, y esto es súper importante y tiene que ver con la resistencia al cambio por parte de los empleados o inclusive por los mismos dueños. Suele a veces pasar que cuesta un poco, ¿ya? Por otro lado, esto mismo puede generar tiempos de implementación bastante extensos, ¿ya? Lo que conlleva, evidentemente, a tener un costo mucho más elevado. Ahora, dependiendo de si no se toma una opción, en este caso como software como servicio, requiere necesariamente implementar dentro de la empresa un lugar donde va a estar un servidor, que es donde va a estar el ERP, la base de datos, protegerme de que no me ataquen, tener un backup de energía, tener otro servidor probablemente como backup en caso de que falle el otro. Entonces, en realidad, hay que pensar en varias cosas y eso evidentemente tiene un costo mucho más alto. Entonces, ¿cómo podemos ayudar nosotros a nuestros clientes en particular? A través de nuestra ERP, que ya les había comentado, y quisiera mostrarles algunas de las ventajas que tiene hoy día utilizarlo, pero mostrándoles un poco la aplicación, en este caso nuestra aplicación. Evidentemente, yo quiero ser súper claro y certero en esto. Hay muchas opciones en el mercado, y obviamente yo estoy presentando lo que nosotros conocemos desde dentro, ¿ya? Entonces, bueno, mostrarles ahí un poco acerca de algunos de los clientes que nosotros tenemos dentro de la larga lista de clientes que tenemos localmente en la región de Ñuble, pero también a nivel nacional. Algunos ejemplos concretos, por ejemplo, indicadores de gestión. Aquí me voy a cambiar, no sé si se distingue bien. Indicadores de gestión. Este es nuestro sistema que está completamente online. Cuando uno ingresa puede ver, por ejemplo, deudas de clientes, ver cuánto es lo que me están debiendo por meses o cuánto es lo que yo debo a mis proveedores eventualmente. Y aquí algunos KPI que son clásicos para poder medir, por ejemplo, cuántos son los artículos que están bajo el precio promedio ponderado o artículos que están en un stock crítico, si existen pagos vencidos, en fin, todo esto es completamente customizable, es decir, yo puedo agregar o quitar cierta cantidad de mediciones, digamos. Y en función de eso, nosotros elaboramos un dashboard que se llama, que es como una especie de tablero de mando, donde nosotros podemos ir viendo el comportamiento. Y aquí hay algunas cosas importantes, por ejemplo, cuál es el top de vendedores, el monto que vende cada uno, y aquí yo puedo seleccionar el rango de fechas. Incluso están los turnos, porque en algunos casos funcionan por turno. El top de productos más vendidos, por ejemplo, aquí en esta organización el más vendido es la Coca-Cola, y si vemos acá el top de marca, claramente también es consistente con que es la Coca-Cola, y es consistente con el top de proveedores, en este caso es Andina, que es el representante que en Chile. Acá el top de clientes, yo todo esto lo puedo ver en el top 10 o ver los mejores 3, por ejemplo, las ventas por mes, y acá vienen otros análisis un poco más relacionados con las familias de artículos. Tiene que ver, acá por ejemplo, vemos que gran parte de la venta que ellos tienen está relacionado con comestibles. Estoy un poco justo en el tiempo, pero que al final tenemos la evolución que tienen en el tiempo las familias de artículos en función de la venta. Acá podemos ver reportes de ventas, por ejemplo, siempre por rangos de fecha. Evidentemente, si tengo una duda y quiero ver qué pasó con este producto, o sea, con esa venta, puedo visualizar automáticamente la boleta electrónica, la puedo reimprimir, enviar al cliente.
Tengo acá también reportes de deudas de clientes. Eso es importante, que maneja completamente una deuda, y con esto yo puedo dar por pagado automáticamente estas deudas. Puedo llevar un control sobre los abonos eventualmente. Puedo manejar concretamente la ficha de un artículo, donde puedo ver los distintos precios que tiene, manejando sus márgenes, el stock que maneja. Y aquí está este cardex que ustedes vieron al principio, es esto que está acá. Son todos los movimientos que han habido, pero yo los puedo ver electrónicamente desde mi teléfono, de donde quiera. ¿Ya? Reportes de cierre de caja, con cuánto cerró la caja del local X ayer. Entonces puedo ver y decir, pero mira, tuvo acá una apertura por tal monto, con efectivo. O sea, puedo tener todo a nivel de detalle. Veo el análisis de ventas por local, puedo ver los artículos más vendidos en detalle. Acá puedo ver las órdenes de producción, porque ese es un módulo que tiene que ver con aquellas empresas relacionadas que pueden manufacturar. Entonces, en realidad, la cantidad de informes o de resultados que yo puedo obtener a través de un RP es bastante amplio, ¿ya? Así es que eso, creo que estoy como un poquito pasado en el tiempo, pero no sé si hay alguna duda respecto de lo que expuse recién. Agradecemos tu intervención, estimado Fabián Villagrán. Y por cierto, ofrecemos la palabra si hay dudas o consultas a este respecto. Muy, muy interesante lo que se nos ha entregado el día de hoy sobre este tema. Insistimos, si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Rodrigo Parra, por favor, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Mira, muy bien. Sí, a mí me parece fantástico todo esto. Muchas gracias por la ayuda. Hay cosas que yo, digamos, tenía noción y otras cosas que no tengo mucha noción. Pero yendo, digamos, a aterrizar un poco en el caso personal, y quizás a lo mejor algunas otras personas que tengan las mismas inquietudes que yo, esto está perfecto, está bien, pero yo lo veo como porque, a ver, la pregunta es, ¿cómo llega la información a ese ERP? Porque yo puedo tener vendedores, ¿cierto? En el caso de instaladores, pueden tener su dispositivo. Yo necesitaría, por ejemplo, implementar dispositivos para cada uno. Yo podría tener un dispositivo central, yo podría tener una persona que ingrese y egrese esos datos. Entonces, eso me hace, en teoría, depender de una persona que quizá el día de mañana tome una licencia y tengo que poner a otro. Entonces, no sé si en la práctica es tan amigable un sistema que sea centralizado de información. Ha pasado también que, por ejemplo, nosotros vendemos mucho porcentaje de la venta a través de tarjetas de crédito, por decir, de máquinas, y se corta el internet y no puedo pagarme. Entonces, teniendo en consideración claro, tú bien lo decías, que hay que tener sistemas de respaldo, esto también necesita sistemas de respaldo, me imagino que lo hay, pero esa es mi duda en el fondo. ¿Qué tan dependiente necesito ser de funcionario o de la luz o de la internet para poder implementar algo que en realidad me funcione 10 puntos todos los días? Esa es mi pregunta. Sí, perfecto. Sí, es una de las preguntas bastante recurrentes, que generalmente los clientes tienden a hacer esa pregunta, y es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si no hay internet? ¿Qué puedo hacer, digamos? Ahora, la respuesta es que nosotros los sistemas online, digamos, o sistemas 100% online, en este caso funcionan directamente conectados a internet. En consecuencia, si no hay internet, efectivamente no podemos utilizarlo. Ahora, la ventaja es que
hoy día las caídas de Internet hace ya bastante tiempo, yo diría un par de años, son bastante menores. Yo diría que casi, no recuerdo en este tiempo, al menos de los últimos 3 o 4 años, que haya habido una caída a nivel nacional, por ejemplo. Entonces, eso tiene esa ventaja hoy día, que la tecnología es cada día más segura. Ahora, evidentemente hay sin duda que eso es una dificultad que en algún minuto tendrá que irse resolviendo, pero la verdad es que cada vez las caídas de Internet son menores. ¿Qué hemos hecho nosotros con clientes? Sobre todo clientes que funcionan 24/7. Nosotros tenemos clientes en Santiago que funcionan, por ejemplo, con locales en el terminal de buses central de Santiago y en el terminal de Turbus. Funcionan 24/7 y ellos no pueden parar. Tienen dos sistemas, dos proveedores de Internet. Si falla uno, tienen el otro. Eso es en casos bien puntuales, ¿ya? Pero en verdad, esas caídas cada vez son menores. Ahora, volviendo a la otra pregunta que había inicialmente, efectivamente, toda esta data o toda esta información que yo tengo en un ERP no nace de la nada, evidentemente nace a través de una transacción. Y esas transacciones generalmente son ventas, ¿ya? Ese generalmente es el insumo. Pero también hay compras. En consecuencia, si yo quiero mantener un control de inventario, tengo que necesariamente registrar esas compras para que mi inventario pueda sumar. Y cuando haga las ventas, automáticamente eso me va a descontar. Entonces, evidentemente hay un trabajo administrativo. Esto no es que funcione de manera automatizada. Necesariamente tiene que haber alguien. Ahora, obviamente, lo que hay que hacer ahí es tratar de entrenar a más de una persona para que esto no sea dependiente de un solo funcionario. De manera que si él no está, no funciona nada. No, eso no puede pasar. Yo creo que ahí es donde hay que tomar las precauciones, pero sí, nosotros lo hacemos notar, es necesario que los clientes tomen los resguardos necesarios para que esto pueda seguir funcionando. Hay una gran ventaja, que es la ubicuidad, es decir, yo puedo estar en cualquier parte del mundo y puedo manejar mi negocio, no hay ningún problema. Pero también hay un riesgo, que es que el Internet deje de funcionar. O sea, hay una gran ventaja, pero también tenemos esa desventaja. Para que ustedes tengan una idea, el uptime generalmente está siempre sobre el 99%. Es decir, el funcionamiento de los sistemas siempre está sobre el 99%. Ahora, el 99 punto algo, eso ya lo hace mucho más seguro en función de la cantidad de tiempo que esté operativo. No sé si responde un poco la pregunta. Okay. Gracias, Fabián. Sí, ahora tenemos a quien representa del Rosal Papas Fritas, digamos, ¿ya? Ahí está el nombre, pero quien lo representa ya lo estamos viendo. Solo sugerimos que, como tenemos 10 minutos para dudas y consultas, nos atengamos a hacer lo más resumido posible en esta parte. Gracias. Adelante, el amigo Rosal. Hola, bueno, una pregunta para Fabián. Me alegro de verte aquí y que seas tú el fundador de esta iniciativa. Mira, Fabián, tengo una consulta. ¿Los clientes están linkeados con impuesto interno? Si yo digito un root, aparece. La otra pregunta es respecto a las estadísticas de venta, por ejemplo, de productos X, ¿tú la podéis sacar, digamos, en línea? ¿Podéis tener ese feedback, por ejemplo, inventario? Todo eso tiene que estar, digamos, dentro del programa que tú acabas de mencionar. Sí, bueno, respondiendo a lo primero, efectivamente, cuando tú colocas el root de un cliente, ya aparecen los datos básicos, porque efectivamente nosotros tenemos una base de datos bastante amplia, prácticamente la estamos actualizando constantemente, por lo tanto, no tienes que estar constantemente ingresando esos datos, sino que ya están ahí, ¿ya? Y respondiendo a la segunda pregunta, efectivamente, tienes la opción de obtener esos informes o reportes desde cualquier lugar, y lo puedes hacer desde el teléfono, lo puedes hacer desde la tablet, desde el computador, de donde sea más cómodo. En estricto rigor, el sistema se adapta a cualquier dispositivo.
Muchísimas gracias, Fabián. Gracias por Gracias, la Fabián. consulta desde el Rosal. Le damos la palabra ahora para su consulta a Jorge Ibarra. Hola, buenas tardes. Gracias, Fabián. Súper bien la presentación. Tengo una inquietud respecto en base a tu experiencia implementando ERPs en empresas acá en la región. ¿Cuánto es un tiempo promedio que se demora una empresa en poder echar a andar un ERP partiendo, digamos, en general desde cero hasta poder hacer uso de casi todas estas funcionalidades que comprende tu ERP y cualquier otro ERP del mercado? Sí, buena pregunta. Efectivamente, eso es súper disímil, porque va a depender mucho generalmente de la organización, ¿ya? Primero que todo depende de eso y de cuántos son los módulos que va a implementar. Es decir, si uno quiere implementar absolutamente todo, pasando por recursos humanos y contabilidad, eso probablemente tome algunos meses. Pero si en verdad lo que se necesita inicialmente es el control de inventario, por ejemplo, control de pagos con clientes, con crédito o proveedores, o control del banco y caja, que es como lo clásico que se comienza a utilizar, eso puede tomar inclusive en algunos casos un par de semanas. O sea, es súper disímil, pero es difícil llegar a un promedio, porque en verdad depende mucho de la organización, ¿ya? Nosotros siempre tratamos de implementar, inclusive nosotros tenemos clientes que ya llevan mucho tiempo, y estamos hablando de un par de años, y todavía no implementan completamente, pero no tiene que ver también con un proceso de maduración, ¿ya? Pero quiero volver a recalcar que en general, bajo nuestra experiencia, en la medida que exista una persona relacionada con las tecnologías de información dentro de la organización, es que en realidad hay una diferencia muy abismal. O sea, se nota mucho la diferencia. Muchísimas gracias, perdón. Estaba agradeciéndote, Fabián, y también agradeciendo a Jorge por su consulta. No sé si queda alguna otra pregunta, alguna otra consulta. Agradecemos entonces tu intervención, Fabián. Esperamos contar contigo nuevamente en otra oportunidad donde podamos profundizar este tema. Muy interesante. Gracias. Perfecto, no, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, si es posible colaborar en otra ocasión, encantado.